El tema del día. Bienvenidos todos a Frente a Frente. Esta mañana hemos amanecido con la noticia sobre la presencia en Honduras ya del coronavirus. Precisamente la Secretaría de Salud Pública y el SINAGER han emitido un comunicado que en el punto 2, lo podemos ver en pantalla, dice: la Secretaría de Salud, por medio del Laboratorio Nacional de Virología, ha confirmado mediante examen de laboratorio los 2 primeros casos de COVID-19 en el territorio hondureño. El caso número 1 se trata de una compatriota de 42 años en estado de gestación, quien ingresó asintomática al país el 4 de marzo vía aérea por el Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa en un vuelo procedente de España. En este momento se encuentra hospitalizada, clínicamente estable. Es el primer caso. La compatriota de 42 años en estado de gestación que ingresó asintomática el 4 de marzo por Toncontín. Luego el caso número 2. Se trata de una compatriota de 37 años. Pues mire usted, otra mujer, quien ingresó al país en fecha 5 de marzo, un día después vía aérea, pero ella por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, en un vuelo procedente de Suiza. La paciente presenta un cuadro clínico de enfermedad leve y ha permanecido en autoaislamiento domiciliar con vigilancia médica desde su ingreso al país. O sea que está en su casa. Pero la señora de 42 años que ingresó por Toncontín, procedente de España, sí se encuentra hospitalizada, como lo dice el numeral 3. De España y Suiza nos llegaron. A partir del momento en que las pacientes se detectaron como sospechosas del COVID-19, se les aplicaron los protocolos correspondientes por parte del personal de la Secretaría de Salud, siguiendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en el Reglamento Sanitario Internacional. Pues ya lo tenemos. Era irreversible con casos en Costa Rica, con casos en América Latina. Era irreversible la presencia de este virus en nuestro país, ya se ha producido. Lo importante es que hemos escuchado mucha información sobre el coronavirus y hemos tenido la oportunidad de leer bastante sobre el coronavirus. Ahora todo va a depender de nosotros, ¿verdad? Todo va a depender de nosotros. La periodista Gabriela Andino plantea la interrogante y ha coincidido que la temática que hoy nosotros habíamos previsto tiene que ver con este asunto. Primero, le decía a mi productor hace algunos días, porque en una conversación en el equipo de trabajo, fíjate que me dijo tal médico, me dice, y un profesional de la biología, que han desaparecido las ranas, que han desaparecido los sapos. No es que no hay sapos en Honduras, no es que no hay ranas en Honduras. Claro que las hay, pero no en la abundancia de antes. Los humedales ya no los tenemos como antes. Y entonces somos una cadena, ¿verdad? Somos una cadena que nos autocontrolamos. Cuando esa cadena se va rompiendo, pues comienzan las alteraciones. Y pregúntese usted de qué se alimentan los sapos, de qué se alimentan las ranas, producto de que aparecen más enfermedades, más epidemias, pandemias, si se quiere, aunque esta todavía no ha sido catalogada de pandemia. Y fue así que surgió la necesidad de hacer un programa con entomólogos, con gente que estudia los insectos, medio ambiente, con infectólogos, con profesionales de la medicina. Así que hoy vamos a tener un programa bien amplio para analizar esto que le decía yo
a nuestro grupo de trabajo hace algunos segundos me parece apocalíptico. Dos cosas. Este ambiente que tenemos hoy, o lo he visto en las películas, o me lo he imaginado por las lecturas bíblicas. Miro al mundo revuelto, no digo conmocionado, pero sino preocupado todo el planeta. Del dengue y sus secuelas a nosotros es que nos importaba, ¿verdad? A la OPS que tenemos aquí representación, pero el dengue nos ha matado un montón de gente, 9 este año. Más de 200 el año pasado, casos certificados, dengue grave, y otro grupo de personas que estoy seguro murieron sin darse cuenta que era de dengue. Pero bueno, esto no es un problema universal, era un conflicto, un problemita de nosotros aquí, mire qué problemita. Pero ahora esto que mueve a los chinos, que mueve a los coreanos, que mueve a los rusos, que mueve a los alemanes. Un jugador de fútbol de la liga profesional alemana apareció ahí ya con el coronavirus, que mueve a los estadounidenses, que miramos ciudades semivacías, aeropuertos semivacíos. Es decir, si no en las películas, en los capítulos bíblicos del Apocalipsis, sinceramente. Yo así me siento. Así me siento como viviendo ya en los tiempos del Apocalipsis. Gabriela Andino, vamos con usted. Buenos días. Bienvenida esta mañana al programa. Buenos días, licenciado, y con la llegada del coronavirus a nuestro país, invitamos a que usted participe a través de nuestras redes sociales con sugerencias o consultas para nuestros invitados en el foro de este miércoles. Y le traslado hoy la consulta. Y ahora con el coronavirus en nuestro patio nos toca ser prudentes, precavidos y obedientes, y a las sugerencias de la ciencia y a las autoridades. Comente a través de Twitter, Frente a Frente HN, en Facebook, en las cuentas totalmente certificadas para que usted pueda opinar, sugerir o también consultar a nuestros panelistas. Con la llegada de este coronavirus a Honduras, pueda usted dar conocimiento, tener conocimiento de todas las medidas necesarias para no entrar en pánico y tomar estas medidas. Y ahora con el coronavirus en nuestro patio, nos toca ser prudentes, precavidos y obedientes a las sugerencias de la ciencia y las autoridades. Comenzamos desde ya. Frente a Frente presentó el tema del día. Nos acompañan esta mañana don David Martínez, docente de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Nos acostamos sin saber que al siguiente día tendríamos ya la información del coronavirus, ¿verdad? Sí. Hoy todos amanecimos y ahora con todas las herramientas que hay para informarse, uno solo abre los ojos y enciende cualquier aparato. Yo encendí la televisión, pero inmediatamente también encendí todos estos móviles y ahí estaba ya la información. Que conste, la manejamos sin aspavientos. Muy bien por la Secretaría de Salud, muy bien por todos los medios de comunicación. No hemos hecho esa difusión con fanfarrias, efusiva, alarmante, que otras veces hacemos. Hoy lo hemos manejado con mucha prudencia, lo hemos informado porque tenemos que informarlo, pero justamente como debe ser esto, ¿verdad? Sin crear ese pánico en la población. Carla Cantarero es coordinadora del Museo de Entomología de la Universidad Autónoma e investigadora de la Escuela de Biología. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí, tanto a usted, licenciada, como al licenciado Martínez, la doctora Elsa Palou, que es infectóloga, exsecretaria de Salud. Doctora, otra vez aquí, muchas gracias. Muchas gracias porque sé de sus compromisos, de todos, y sí. Bueno, sé que el venir aquí implica para ustedes alterar su agenda de trabajo, pero sé que lo hacen por la población, lo hacen por darle información y concienciar a la población. Igual el saludo para don Manuel Sierra, que es máster en epidemiología, en salud global y enfermedades tropicales de la Universidad de Harvard. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días. Un placer. Gracias por acompañarnos también. Gracias. Y en el extremo de el CET, don Felipe Pineda, vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras.
Muchas gracias. Porque requerimos también de psicólogos. Gracias. Sí, oportuno, Lado. Claro que sí. Salud mental. Sí. Salud mental. Es una epidemia global. Es una epidemia global. Hay mucha gente preocupada. Por lo tanto, necesitamos que la ciencia nos aconseje, nos sugiera, nos ayude a comprender, a entender, a comportarnos y a reaccionar con esto que nos está ocurriendo. Todo inmediatamente después de la pausa comercial. Le recordamos el tema de este miércoles para que participe a través de nuestras redes sociales. Y ahora con el coronavirus en nuestro patio nos toca ser prudentes, precavidos y obedientes a las sugerencias de la ciencia y las autoridades. @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook. Esperamos sus comentarios. Las personas arriba de los 50 años somos los más propensos a que la presencia de esa cepa en nuestro organismo nos complique la salud. Debemos tener cuidado. Y sobre todo los mayores de 70 años, la incidencia de mortalidad con el coronavirus mayor se ha dado justamente en las personas arriba de los 70 años, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar rápidamente porque hoy tenemos muchos profesionales que nos van a ayudar a entender todo esto que nos está pasando, así que hay que acortar preguntas, respuestas breves para que tengamos la mayor cantidad de información que ayude al público. Comencemos, doctora. Hoy sí, ya es irrefutable, tenemos la presencia del coronavirus que nos toca hacer a partir de ahora. Medidas de contención. Mi recomendación a la Secretaría de Salud en este momento es medidas de contención. Estos dos casos llegaron 4 y 5 de marzo, han pasado más de 5 días. ¿Con quién han estado en contacto? Esas personas con las que han estado en contacto tienen que ser estudiadas y aisladas, tomarlas como contacto cercano de un caso confirmado. Eso significa 14 días de observación en aislamiento. Y tenemos que dar un seguimiento cercano de todas estas personas que estuvieron en contacto con estos casos. Seguramente esta es la punta del iceberg y hay mucho más casos, ¿verdad? Cuando ya uno detecta 2 casos, significa que probablemente tenemos más casos que van a ir surgiendo. Es momento entonces de parar conciertos, parar aglomeraciones, parar actividades donde va a haber mucha gente y es momento de decirle a la población que no entre en pánico. Ya habíamos platicado varias veces qué tenemos que hacer. Lavado de manos importante, cada vez que estemos en lugares públicos y toquemos superficies potencialmente contaminadas, no tocarnos la cara con las manos sucias sin antes habernos lavado. Cuando estornudemos, hacer esto, no saludar de beso, no saludar de abrazo, evitar aglomeraciones. Si tiene síntomas fuertes de gripe, póngase la mascarilla y el que lo va a cuidar que se la ponga también. Si tiene síntomas de gripe fuerte, no vaya al trabajo, no mande el niño a la escuela porque va a ir a contagiar a más personas. Y es momento que también las autoridades junto con el Seguro Social vean cómo se van a manejar las incapacidades. Porque no faltará el vivo que se quiera decir que tiene síntomas por no ir al trabajo, ¿verdad? Entonces se tiene que buscar la manera en que esto se va a manejar. Y por otro lado, también creemos que es importante y es momento de surtir de inmediato los hospitales públicos de los insumos de N95, de trajes de protección personal, los hospitales privados, porque va a ir mucha gente también a hospitales privados. Sí. Y la Secretaría de Salud, como ente regulador, tiene que supervisar que públicos y privados tengan lo que se necesita para poder manejar estos casos. Y el Seguro Social, pues obviamente tampoco puede hacerse a un lado. No entrar en pánico, simplemente tomemos las medidas de precaución, cuidemos nuestras personas de la tercera edad. Los hipertensos tienen profesiones especiales, sobre todo si no están compensados, los cardiópatas, los diabéticos. Intentemos que nuestros familiares de la tercera edad que tienen esas enfermedades las compensen si están descompensadas. ¿Qué quiere decir con
que los hipertensos es un sector de la población en riesgo máxime si no están compensados. ¿Qué quiso decir con esa frase, doctora Palou? Quise decir si su presión no está bien controlada. Precisamente ayer tuvimos acceso a una información científica en donde se está viendo el receptor que usa el virus para entrar a las células del pulmón. Es una enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Qué es eso? Esa es una proteína que está ahí, que tiene mucho que ver con presión arterial alta, que tiene mucho que ver con enfermedades cardíacas, con diabetes mellitus, y se ha visto que los que usan cierto tipo de antihipertensivos, que los médicos conocemos como IECA, como ARA2, eso promueve que aumente los receptores de ECA2, que es el receptor a donde se pega el coronavirus. Entonces, los científicos en el mundo, en Europa, en China, están diciendo, miren, esto por lo menos es controversial, debemos cambiar de esos medicamentos a los hipertensos. No sabemos, por lo menos es controversial, pero si tiene una persona de tercera edad, tiene COVID-19, se le está complicando y está usando ese tipo de antihipertensivos, cámbielos, ¿verdad? Como médico eso aconsejaría. Entonces, cuando digo que si están descompensados se compensen, es si el diabético está con glicemias muy altas, tenemos que intentar que mantenga sus glicemias lo más adecuada posible. Para un diabético debe andar con menos de 180 de glicemia, idealmente menos de 150. Si lo tiene más alto, compensémoslo. Si es cardiópata, compensémoslo, ¿verdad? Para que teniendo sus enfermedades de base compensadas podrá tolerar mejor la infección por el COVID-19. ¿Ya se ubicaron a todos los pacientes o a todas las personas que venían acompañando en el vuelo a estas dos hondureñas que están contagiadas? Tiene que haberse hecho eso, tiene que haberse hecho. Y además, ¿con quién entró en contacto aquí en Honduras? Con su familia, a qué clínica fue antes, a qué hospital fue, con quién estuvo en contacto. Todos esos son contactos entonces ya de un caso confirmado. Entonces ya le voy a pasar a Carlos Llanes para un resumen, mientras mantenemos estas imágenes de lo que están diciendo nuestras autoridades. El doctor Manuel Sierra también con algunas aportaciones fundamentales esta mañana aquí en Frente a Frente para toda la población. Una de mis áreas de formación es precisamente en inteligencia epidemiológica, vigilancia epidemiológica, epidemiología. Todos estos conceptos vienen precisamente de las Fuerzas Armadas, de la guerra. O sea, y hay algunas cosas que me llaman la atención en estos dos casos. O sea, una es lo que yo llamo el retraso en la notificación. Tenemos un retraso de 5 días, personas que vinieron el 4 o 5 y fue hasta ayer 10 que tuvimos el diagnóstico. Se supone que se está haciendo PCR en tiempo real, que en menos de 2 horas se tiene el diagnóstico, y sin embargo eso no ha sucedido. Eso refleja también la fragilidad que tienen nuestros puntos de entrada. Yo mismo ingresé de Londres hace aproximadamente unas 3 semanas, llené la ficha de vigilancia epidemiológica, se comprometieron a llamarme todos los días y en realidad solo me llamaron una sola vez, nada más. Entonces uso esto como ejemplo para que veamos la fragilidad, sin tomar en cuenta los puntos de entrada ciegos por donde ingresa una gran parte de la población. Entonces el llamado, como hizo la doctora Palou a nuestra población, es que frente a la evidencia de que ya el virus está circulando desde hace varios días en nuestro país, lo que nos toca es actuar responsablemente, cuidarnos y sobre todo a las personas mayores, tener precauciones especiales, especialmente en sitios públicos, y quizás disiento un poco con la doctora Palou en cuanto a la hipertensión y la diabetes, porque en el tema de enfermedades crónicas se les llama los asesinos silenciosos, porque se supone que en Honduras aproximadamente un 9% de la población arriba de 40 años es diabética, un 25% de la población es hipertensa, y el gran problema es que el 66% de esa población diabética e hipertensa no sabe su condición. Entonces, estamos en un país donde la capacidad de respuesta del sistema de salud es bien pobre, el sistema de vigilancia es bien frágil, los centros de salud todavía continúan desabastecidos y una población que tiene altos factores de riesgo. Entonces, el llamado a nuestra población
es a cuidarnos, la higiene personal, a evitar las aglomeraciones, cubrirnos la boca adecuadamente cuando estornudemos o tosemos, y si usted empieza con síntomas, no vaya a su trabajo, no vaya a su casa, cúbrase la boca, y al personal médico que aprenda rápidamente a distinguir los signos y síntomas de una infección respiratoria aguda grave, que eso es lo que nos toca a nosotros, e inmediatamente tiene que haber un sistema de referencia para los hospitales asignados. Miren esta sugerencia, ustedes han escuchado tanto a la doctora Elsa Palou como al doctor Manuel Sierra. Los niños que están con gripe en este momento, no los envíe a la escuela, déjenlos en su casa y protegidos. Si ya usted siente temperatura en un niño, no lo envíe a la escuela. Dele seguimiento ahí en su casa o con el médico. Vaya al hospital y si tiene capacidad a un médico privado. Es decir, porque reconozcamos algo, que posiblemente, por lo que hemos visto en otros países, los hospitales públicos se van a saturar, ¿verdad? Así es. Se van a saturar. Entonces, ¿y los privados? Por eso les decimos todas las opciones. No envíe a sus niños si ya percibe que tienen gripe, que tienen temperatura, que tienen dolor de cabeza, mejor chequéelos en su casa y los lleva al médico. ¿Qué decirle a la gente en un escenario como el que estamos planteando y que ya sabemos ocurre hoy en todo el mundo, licenciado Felipe Pineda? Bien, creo que es muy común. Al vernos nosotros aquí también, conocer la noticia, pues también nos causa un poco de sorpresa, asombro, ¿verdad? Y esto es muy común en nuestra población. Sentir pánico, o sea, puede ser algo que en ciertas situaciones sentir ansiedad es bueno, pero cuando ya estos efectos de la ansiedad afectan nuestro estado de ánimo, nos bloquean nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro comportamiento, y empezamos a tener dificultades para adaptarnos a los cambios al ambiente. Y esos temores, esos miedos, cuando son mal infundados, principalmente escuchamos mucha información, desinformación, ¿verdad? La gente entra en un estado de shock, de pánico, de asombro, de sorpresa, se frustra, empieza a enojarse porque no tiene la información necesaria, no hay a dónde acudir porque empieza a llegar a los supermercados a comprar jabones gel para las manos, mascarillas, ya se agotaron la mayor parte de mascarillas, la gente empieza también a manipular la información con respecto a eso y empieza a subirle los precios a las cosas. Entonces, estamos creando una conducta de pánico, ¿verdad?, a todo nivel. La falta de información oficial, como decía la doctora, ¿verdad?, saber qué es lo que está pasando, conocer de que en realidad los expertos son los que tienen que dar este tipo de información, es de mucho cuidado y de bastante alerta. La Organización Mundial de la Salud incluso decía, hay que desinfoxicarse. ¿Qué quiere decir? Eliminar esa serie de información falsa que estamos teniendo a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, a través de amigos, a través de los chats de WhatsApp, etcétera, porque ahí es donde vemos todo ese reflejo de que hay mucha información falsa y que no es cierta. Entonces, ¿cuáles son los canales? Pues ya sabemos cuáles son los canales que tenemos que acudir, y lo importante es no alarmarse, porque como decía el doctor y la doctora, estos mecanismos, pues hay enfermedades que están provocando tal vez mayores daños a nivel de población, a mayor número de muertes. Estas ansiedades lo que provoca, el trastorno de pánico, provoca miedo, y el miedo, la gente empieza a tener miedo a la muerte, miedo a lo que va a pasar si me enfermo, miedo a qué va a pasar con mi familia, miedo a qué va a pasar con mi trabajo. Ahorita hay mucha gente que ya está preparando testamentos y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque estamos dando una información totalmente falsa de lo que en realidad es la enfermedad o el virus del coronavirus. Entonces, hay que tener esta información, y muchas gracias, don Renato, por tener este espacio, porque esta es la información de la parte científica y académica que en realidad debería estarse promocionando a niveles de redes de comunicación. Vamos, Carlos Llanes, adelante, buenos días. Seguiremos informando de cualquier caso y situación con la transparencia. Muy buenos días, Renato. Lo que el discurso del presidente en consiste básicamente preventivos venido dando en los últimos días y que con mucha potencia se han sugerido. El micrófono que tiene Carlos Llanes. Vamos a ir a la pausa, pero lo que logré entender es que ha repetido todo lo que dice el comunicado que ha emitido la Secretaría de Salud.
Aprovechamos este momento para la pausa comercial, luego Carlos va a solventar ese problemita que tiene ahí, nos va a hacer el resumen, vamos a estar pendientes de lo que diga cada funcionario y de las sugerencias que de aquí salgan. Sinceramente, yo quiero orientar hoy esta conversación fuera de lo que vamos a hablar con los entomólogos, de las sugerencias que los médicos tienen que aportar a esas personas arriba de los 50 años, que es la más susceptible con esta cepa. Y la presencia del psicólogo aquí, también don Felipe Pineda. A los adultos mayores, miren, cuando estaban hablando de ellos, no sé si hoy vino la doctora que siempre viene en la mañana aquí a nuestro canal para que nos tome la presión arterial a todos. Para que nos tome la presión arterial, ¿viene hoy miércoles? Por la tarde vienen los miércoles, los jueves vienen por la mañana. Yo me quería poner de ejemplo, porque sé que a pesar de las pastillas, ¿cómo ando en este instante la presión arterial? Seguro que la ando en 160, 120. Y miren, yo les voy a decir, me voy a poner de ejemplo, porque por eso le repregunté a la doctora, ¿qué quiso decir para las personas con presión arterial no controlada? No controlada. Bueno, eso lo entendí, pero es que ella dijo... Descompensada, esa fue la palabra. Correcto, así es, descompensada, que no la tiene controlada. Los que padecemos de presión arterial y no la tenemos controlada, si esta cepa se nos mete al organismo, nos puede complicar la salud. Así quiero orientar yo la plática, sobre todo a las personas susceptibles de que se les complique su salud con este virus. Después de la pausa. Gracias. Tema de hoy, y ahora con el coronavirus en nuestro patio nos toca ser prudentes, precavidos y obedientes a las sugerencias de la ciencia y las autoridades. Agradecemos la participación y vamos a leer algunos de sus mensajes a través de Frente a Frente HN en Twitter, y comenzamos con Sonia. Comenzamos a leer sus mensajes a través de nuestras redes sociales y comenzamos con Sonia. Hacer conciencia en el país porque no la hay. Deberían de decir qué línea aérea las trajo al país para que los pasajeros que venían allí estén alertos por donde ingresaron. Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba, Roatán, no saludo de mano, abrazo, beso y evitar las aglomeraciones. Comparte algunas sugerencias. Reinaldo Escobar, nuestras autoridades tienen una enorme responsabilidad. Si bien es cierto que cada uno individualmente debemos ser precavidos y cuidadosos, en situaciones de emergencia epidémicas el Estado debe actuar con diligencia y no ver como una oportunidad de dilapidar fondos. Raúl Trejo, los hondureños no tenemos la cultura y educación de practicar medidas de prevención. Las autoridades de salud deben de hacer enlaces con educación para educarnos desde el kinder hasta la universidad en medidas para afrontar el COVID-19. En un segundo tuit, no es necesario decir el nombre de las pacientes positivas, pero sí el número de vuelo y aerolíneas para que los que venían en ese mismo vuelo estén atentos a cualquier sintomología propia del COVID-19. Henry Smith, si los que van a manejar las cifras de COVID son los mismos que manejaron las cifras del dengue en los últimos años, no les creo. Eduardo Facuse comenta, llegó el momento de poner todas nuestras diferencias a un lado y colaborar juntos para controlar y evitar la propagación de este virus. La salud es lo más preciado. Nos encomendamos a Dios en este camino. Le felicito, Eduardo Facuse. Creo que en este momento así debemos pensar todos los hondureños. Lo felicito y ojalá que esa idea se nos internalice a todos los hondureños. En este instante, por favor, todo lo que sea en relación a esta temática de salud, que sea para sugerir, ¿verdad? Que sea para aportar. Carlos Llanes, me resume lo que han dicho el presidente, la secretaria de Salud, que está hablando en este instante, y la representante de la OPS, Piedad Huerta. Adelante, Carlos, en Sinajer. Tanto en los establecimientos de salud del primero y segundo nivel de atención, esto con el gran propósito... Bueno, Renato, básicamente, como le estaba comentando anteriormente, básicamente el contenido de la comparecencia de los funcionarios que integran Sinajer, pues han sido las medidas preventivas que hemos escuchado en los últimos días y que con mucha insistencia pues se han sugerido. El presidente comenzó diciendo de que estos casos fueron confirmados ayer en personas que estaban como sospechosas desde el momento que ingresaron al país. Agradece a la Organización Mundial de la Salud por los donativos que han hecho para hacer las pruebas.
Además, anunció de que se van a reforzar las medidas migratorias para vigilar a todas las personas que ingresen al país y que vengan de países que tienen casos de coronavirus. También, bueno, ya anunció que se tiene un plan de contención y prevención para bajar o, en la medida de lo posible, evitar de que estos casos de coronavirus ya confirmados pues sigan contagiando a más personas. En este momento, la ministra de Salud pues está dando de manera más concreta estas medidas de seguridad, pero que son básicamente las que están diciendo sus invitados, Renato, y por el contexto al cual nos ha ingresado la confirmación de estos nuevos casos, pues todos los funcionarios que integran el sistema. Hay una pregunta básica, Carlos, hay una pregunta básica cuando ya terminen de dar a conocer estos datos. ¿Ya saben dónde están ubicados todos los pasajeros del vuelo, de los dos vuelos donde venían estas hondureñas? Esa pregunta es básica. Hablando de medidas de contención, la señora que vino de Suiza y la otra señora que vino de España y sus familias, ¿saben dónde están todas las personas que venían en esos vuelos? Un vuelo aterrizó en Toncontín, el otro en el Villeda Morales de San Pedro Sula. Esta pregunta es básica para conocer cómo van trabajando. Y correcto, si ya saben dónde están, si fueron investigados, si ya se les han hecho las pruebas. Esta pregunta es básica, por favor, producción. Cuando alguien pregunte y ya tengamos la respuesta, vamos a conectar directamente. Ahora, a mí me gustaría en este instante, para los adultos mayores, para las personas arriba de los 50 años, los cuidados que debemos tener básicamente para esta población, porque el dengue se ensañó contra centenares de niños en Honduras y se sigue ensañando, pero esta cepa se ensaña en los adultos mayores que ya presentan presión arterial alta, diabetes y otro tipo de enfermedades. Y aquí me gustaría, por favor, que intervenga la doctora Palou y el doctor Manuel Sierra, y ya vamos a entrar al tema de los entomólogos. Como dijo Manuel, los adultos de más de 50 años que no sabemos si somos hipertensos, que no sabemos si somos diabéticos, si somos cardiópatas, lo que nos toca es averiguarlo. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Pues yendo a atención con el médico, que nos tome la presión arterial, que nos mande a medir el azúcar, que nos revise desde el punto de vista cardíaco. El que ya sabe que es hipertenso, que es cardiópata, mantener sus niveles controlados y cuidarse. ¿Cómo se va a cuidar el adulto mayor? Pues no asista a aglomeraciones. Si se siente enfermo, quédese en la casa. Si tiene fiebre, el uso de acetaminofén, hidratarlo, cuidarse en el sentido de lavado de manos, importante. Si le llega una visita a su casa y la visita está estornudando, manténgase a más de 1 metro, 1,5 metros de distancia. Evitar la visita sería lo ideal en este momento. Y si resulta que uno de nuestros adultos mayores se enferma, ponerle la mascarilla al que está enfermo, ponerle la mascarilla al que lo va a cuidar, no comparta vasos, cucharas, tenedores, utensilios para comer, lave la ropa del paciente en la casa en agua con Clorox, puede ser una copa de Clorox por 1 galón de agua, trapee el piso y limpie las paredes con agua con detergente o con soluciones de alcohol al 0.05. ¿Cómo se hace eso? Del cloro que venden en los supermercados. Usted mire que sea idealmente un cloro al 10%. Usted puede hacer una solución al 0.05 poniendo una copa de cloro en 99 copas de agua, y con eso usted limpie la mesa, la cama, el piso de donde tiene a su enfermo en la casa. Ese tipo de detalles en casa nos pueden ayudar bastante. Ok, miren, ya en unos minutos, yo no sé qué tal es para dibujar la doctora Palou, pero aquí le mandé a traer de todos los colores, para que me dibuje por qué es que esta cepa afecta más a los hipertensos y a los... ¿Y por qué es que los adultos mayores son los primeros que caen con esta cepa? Así, un dibujito, no importa que no dibuje bien. ¿Qué es lo que pasa en la sangre? ¿Qué es lo que pasa en los pulmones? Dibuja el virus. Carlos, alguien de los que compareció hace algunos minutos, el presidente, Piedad Huerta o Alba Consuelo Flores,
informaron si saben dónde están cada una de las personas que acompañaban a las 2 hondureñas que tienen coronavirus, que retornaron de Suiza y de España. Renato, básicamente no. Nadie de los que participaron en esa conferencia de prensa unilateral, que es la típica conferencia que hemos visto en los últimos tiempos, es decir, no hay acceso a hacer preguntas. Terminaron la conferencia y luego abandonaron el lugar. Tenemos varias preguntas nosotros que tenemos pendientes y que es precisamente lo que la población necesita saber. La primera es, ¿de quiénes se tratan esas personas que están contagiadas? La segunda es que si ya se investigó, si ya se sabe con qué personas se relacionaron una vez que llegaron al país a través de las 2 ciudades más importantes, es decir, Tegucigalpa y también San Pedro Sula. La inquietud que usted tenía, Renato, además, si hay más personas sospechosas, eso no lo dijeron, son preguntas que todos los periodistas quedamos aquí pendientes de hacer, de evacuar, pero no lo pudimos hacer porque rápidamente se abandonó el lugar. Lo que se dijo en la conferencia de prensa fue básicamente lo mismo que se informó en el boletín, es decir, la confirmación de los 2 casos de coronavirus, las medidas de prevención, el plan de contención que se tiene. Se agradeció a la OMS por los donativos de insumos que han hecho para detectar los casos de coronavirus. También se dijo de que se van a reforzar las medidas migratorias para registrar a todas personas que ingresen al país y que provienen de países con casos de coronavirus. Fue básicamente, se leyó el comunicado que se había compartido horas más tempranas. Así que las principales preguntas, las que usted tenía, Renato, y las que nosotros teníamos, pues seguimos sin conocer las respuestas. Repito, si ya se sabe con qué persona se relacionó, dónde están el resto de las personas que viajaban en ese vuelo en el cual llegaron esas 2 personas a través de Toncontín y a través del aeropuerto Villeda Morales de San Pedro Sula. Así que fue básicamente, repito, Renato, eso, lo que habían anunciado en el comunicado. Así que estamos nosotros pendientes, vamos a tener que seguirlos detrás de estos funcionarios, vamos a buscarlos en otro sitio para que nos puedan responder estas importantísimas inquietudes y que por supuesto la gente también lo necesita saber. Renato, González Estudio. Sí, porque nos deben dar la información que es básica, ¿verdad? Esa información deben darla. ¿De dónde vino la paciente de 42 años en estado de gestación? España. Entró a Tegucigalpa procedente de España, correcto. Sí. Y la que entró por el Villeda Morales de Suiza. Venía de Suiza. Eso es lo que queremos saber. Por favor, esa información es básica, que nos las trasladen. ¿Ya saben dónde están todas las personas que acompañaban en estos 2 vuelos a las hondureñas? ¿Cómo están sus familias? ¿Cómo están el resto de pasajeros? Esto lo queremos saber. Y la producción en este momento está haciendo los contactos. Muy bien. Ya está el dibujo hecho. Aquí la doctora Palou, el doctor Manuel Sierra nos van a explicar cómo ese virus y por qué ese virus se ensaña contra los adultos mayores y por qué la mayor letalidad del coronavirus es con los adultos mayores y por qué debemos tener protección y cuidado con nuestros adultos mayores, con todas las personas arriba de los 50 años que padecemos de presión arterial, de diabetes y otras enfermedades ahí fuertes. Así que con ellos. Y siempre les estoy diciendo, ya vamos con ustedes, ya vamos con los entomólogos y con el psicólogo. Por favor, doctora. Bueno, entonces... si quiero, yo se lo tengo aquí para que usted perfecto. Nos lo explique. Si este es el virus tiene unas proteínas en su periferia que le sirven para adherirse a las células, sobre todo a las células del pulmón. Estas células tienen unos receptores que las siglas se llaman ECA2. Los hipertensos, de repente, con ciertos tratamientos, tenemos más ECA2, por tanto le estamos facilitando el trabajo al virus porque el virus tiene más lugares a donde pegarse a la célula.
Una vez que el virus se pega a la célula, entonces vemos que empiezan los procesos inflamatorios y esos procesos inflamatorios son los que producen los síntomas. Entonces, si yo soy hipertenso, si yo soy cardiópata y tengo mucho ECA2 en las células de mi pulmón, en las células de los vasos sanguíneos, en el corazón, voy a estar teniendo más lugares en donde se pegue el virus, el COVID, hacia mi organismo y sobre todo en mi pulmón, en mi corazón, y por eso se ha estado viendo que en las personas de más edad, que son las que más padecen de corazón y de pulmón, están teniendo complicaciones no solo pulmonares, sino también cardíacas. Y se ha visto que inclusive en Italia, sobre todo gente joven, 50 o un poco más años, con problemas coronarios, con problemas cardíacos importantes después de la infección de COVID. Se hizo un estudio de investigación en macacos cuando estábamos con el SARS y se vio que los macacos de más edad tenían una respuesta inflamatoria más severa contra esta reacción del virus y las células que los macacos jóvenes. ¿Y esto por qué fue? Se vio que este virus y el COVID, recuerden, se parece mucho al SARS, de hecho se le llama también el SARS-2. Este virus también produce una respuesta inflamatoria severa en las personas de edad avanzada, y las personas de edad avanzada, su sistema inmune, que son inmunidad con anticuerpos, inmunidad con células, está un poco deteriorada. Entonces, si yo tengo esa inmunidad deteriorada, si yo además soy hipertenso, cardiópata y por tanto tengo más receptores de ECA2 y le facilito el trabajo al virus, y este virus me va a producir una reacción inflamatoria más severa, eso explica por qué nos da más neumonía a los que tenemos esas condiciones, por qué nos puede dar más problemas de tipo cardíaco, por qué desarrollan infartos de miocardio masivos y por qué es que se necesitan unidades de cuidados intensivos en donde esto se maneja. Otro dato como infectóloga que le puedo decir es que normalmente choque séptico, ¿qué es un choque séptico? Cuando le fallan a uno múltiples órganos debido a una infección, me falla el riñón, el corazón, me fallan los vasos sanguíneos, el pulmón, etc. Eso se mira sobre todo con bacterias, pero tanto SARS como virus de este tipo y el COVID ya se está demostrando también es capaz de producir choque séptico por él mismo. Y eso lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en China y si me están oyendo médicos, de los factores de mal pronóstico cuando ingresa un paciente al hospital, además de tener neumonía, es que este tipo de relaciones lo vamos a ver reflejado porque tienen dímero D elevado, porque tienen interleucina 6 elevada, porque pueden tener también caída de linfocitos. El paciente que tiene caída de linfocitos al ingreso, que está con neumonía, que tiene un dímero D mayor de 1 y un SOFA, el índice SOFA, ¿qué es? El índice que nos mide la falla de órganos, la falla múltiple de órganos. Si tiene un SOFA elevado al ingreso, ese es el paciente, ojo, mucho ojo con ese paciente, probablemente se nos va a infartar, probablemente nos va a hacer insuficiencia cardíaca, probablemente vamos a necesitar llevarlo a cuidados intensivos. ¿Qué están diciendo los médicos italianos en una carta que circula a los médicos ingleses? Aumenten camas de UCI, nos estamos viendo sobrepasados en los casos que ameritan UCI. Entonces es lo que veníamos diciendo ya días. Necesitamos poner a disposición más camas de UCI en los hospitales públicos y privados, porque aquí a ambos lados va a llegar pacientes. Doctor Sierra, ¿cuáles son los órganos que más fallan cuando está metido en el organismo esta cepa? Por toda la experiencia china, toda la experiencia asiática y europea. Otro factor de riesgo importante que hay que agregarle a eso es el tabaquismo. Se ha visto dos países que tienen un exceso de mortalidad en estos momentos, que es Italia e Irán. Y cuando usted mira las estadísticas de tabaquismo, son de los países más fumadores del mundo. Entonces ese también se está agregando como un factor de riesgo. Es decir, que agregado a lo que dijo la doctora Elsa Palou de los correceptores, la otra cosa importante es que haya daño orgánico en el tejido pulmonar y eso agrava todo el caso clínico y las probabilidades de muerte son mayores. El virus, tal como lo dijo Elsa, esencialmente su órgano blanco son los pulmones. Y ataca
ataca los pulmones, o sea, pero además de eso corazón, activa toda una cascada inflamatoria sistémica, y además la cascada de coagulación. O sea, hace menos de 2 días salió una publicación en Lancet, el único estudio que hay, que es lo que estamos citando, donde precisamente los factores de riesgo que la doctora Elsa enfatizó, o sea, si ya hay evidencia de daño medular, de aplasia medular, o sea, todas las células están abajo, falla multisistémica, o sea, el SOFA alto y todo eso, o sea, y además de eso, fumador crónico, el mal pronóstico. O sea, es un virus que por sí solo afecta y es capaz de matar. O sea, sí, y además de eso usted hace una neumonía bacteriana secundaria, el pronóstico es reservado. O sea, por eso creo que el llamado a las autoridades, con Elsa vamos después al colegio médico, citados por nuestra presidenta, que es una neumóloga, donde vamos a reunirnos un grupo de expertos para ver cómo en las diferentes ciudades del país, diferentes expertos clínicos, porque esto es complejo y estamos aprendiendo sobre la marcha, nos ponemos de acuerdo para dar direcciones médicas sobre qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cómo manejarlo, y que a través de nuestra red del colegio médico podamos dar también una respuesta efectiva a la población. Por eso cuando la población escucha que los médicos nos hablan, si tenemos, ¿cómo le llaman? Ventiladores mecánicos. Ventiladores mecánicos son los que nos ayudan a respirar cuando los pulmones los tenemos afectados. Así es. ¿Y cuántos ventiladores mecánicos tenemos en Honduras? En el sector público. ¿En todo el país? ¿Sí? En todo el país andaremos alrededor de unos 50. ¿En los hospitales públicos? Sí. En los hospitales públicos. Para 8 millones de hondureños. Ya 9. Ya 9 millones. ¿Cuántos me dijo? 50. Alrededor de unos 50 aproximadamente, porque en el hospital escuela tenemos para adultos, hablando de adultos, alrededor de 22 ventiladores mecánicos. El Seguro Social tendrá más o menos entre San Pedro Sula y Tegucigalpa un número similar, sí. Entonces andaremos 40, cerca de 50. Sí. En los demás hospitales la cantidad de ventiladores mecánicos es poco. Entonces, fácilmente, en un día, si se propaga la enfermedad, 50 personas los van a estar utilizando los que hay. Sí. Ajá, y el resto que se contagie. Es que ya están en uso con otras patologías. O ya están en uso con otros pacientes. Italia se saturó. Se saturó Italia, el norte de Italia, que es primer mundo. Así es. Y el norte de Italia es más primer mundo, es Milán, es Turín, todas esas regiones desarrolladas de Italia. China entonces se saturó, por eso China construyó hospitales en 10 días. Si no hay suficientes respiradores mecánicos, si no hay suficientes aparatos de eso y nos fallan los pulmones, y ya nuestros pulmones, con ellos no podemos respirar, tenemos que hacer uso de estos instrumentos, de estos aparatos. Y si no los hay suficiente, por eso es que tenemos que cuidarnos y evitar contagiarnos del virus, licenciado Felipe Pineda. Por eso es que tenemos que lavarnos las manos, si podemos comprar ese gel del 70%. Por eso es que debemos ser asumir un comportamientos y hábitos correctos al estornudar, al tener mocos, con el pañuelo, luego lavarnos las manos. Por eso, porque no somos un país con suficiente infraestructura sanitaria para hacerle frente a una epidemia de estas, como pegó en China, como está pegando en Europa. Justamente por eso que estamos diciendo esto. Sí, y esto nos llama la atención porque debemos de cambiar nuestros estilos de vida. Principalmente tomar dietas, principalmente los adultos, ¿verdad? Las personas de la edad madura, las personas de 60 a 70 años y 80 años, estas personas deben de tener dietas, deben de tener también, como decía la doctora, no salir, ¿verdad? A exponerse a situaciones de riesgo, ¿verdad? También dejar de fumar y tomar esos hábitos que siempre decíamos de fumar en la casa, fumar en lugares abiertos, y también dejar de beber, porque también esto complica no solo nuestra salud, sino que también son factores de riesgo que nos pueden complicar aún más. Y otra cosa también, nosotros no estamos teniendo mucho contacto con las personas, y algo que estamos pidiendo como profesionales de la psicología es que, a pesar de que las personas estén en sus hogares, pues que tengan comunicación. Para eso está
los celulares, que puedan ver películas que sean atractivas, relajantes, que el humor es importantísimo en estas situaciones. Ver memes con respecto al coronavirus es importantísimo también, porque eso se puede dar. Y eso lo que genera es que nuestro estado de ánimo aumenta. Y por lo tanto tenemos mayor capacidad para poder contrarrestar y menos debilidad, más fortaleza para poder contrarrestar cualquier deficiencia a nivel inmunológica, porque cuando nuestro estado de ánimo disminuye, nuestro factor inmunológico también debemos de estar activos, ¿verdad? En cuanto a hacer ejercicio, tomar las precauciones necesarias, tomar lo que son las instrucciones que son emanadas por los profesionales, porque eso es muy importante. No somos muy dados a tener disciplina con respecto a las instrucciones y ahora hay que tomar las correcciones. A los niños también es una medida muy importante. A los niños se les debe de informar también acerca de qué es la enfermedad, de qué son los síntomas y qué puede causar también, pero no hacerlo trágicamente ni con dramatismo, porque le podemos crear más miedo, incertidumbre a estos jóvenes. Mire que en Europa y específicamente en Italia le han sugerido a la gente que cuando haya alguna aglomeración estén separados 1 metro. 1 metro. 1 metro. Así es. 1 metro. Y aquí, que nuestras costumbres son totalmente diferentes a las europeas. Si vamos a un entierro, no existen las distancias. Andamos ahí todos juntos. Sí. Miren que hasta en eso hay que ir mejorando los comportamientos. No mejorando, porque está bien acompañar a las familias que van a enterrar a una persona, sino hacer ajustes. En las velas, hay velatorios con 200, 300 personas. Miren, hasta en eso debemos ir asumiendo comportamientos diferentes. Los cumpleaños. En Europa y específicamente en Italia solo permiten, no fue en Italia es que tienen paralizado prácticamente todo. Creo que fue en Francia. En eventos públicos hasta 1.000 personas. En eventos públicos hasta 1.000 personas. Los partidos de fútbol se están jugando sin público. Sí. Hasta hoy en Inglaterra se va a jugar un encuentro de la Champions entre Liverpool y el Atlético de Madrid, que ahí sí, ¿verdad? Ahí sí permitieron que la gente entre. No sé por qué hicieron eso los ingleses, pero lo hicieron. Ese partido va a estar lleno. Así que en Honduras, que acostumbramos saturar a los hospitales para ir a visitar los enfermos, que saturamos los aeropuertos para ir a despedir a nuestras familias. Ya tratemos de no hacer eso, porque nos vamos a infectar si esto se llegara a propagar. Esto no es alarmar, sino aconsejarlos. Así es. Porque inclusive si se propaga, habrá que suspender clases. Y la recomendación, sobre todo esta, con nuestros viejitos. ¿Tiene su mamá viva? Sí. ¿Y su papá? También. ¿Usted? Mi madre. ¿Su madre? ¿Usted, licenciado? Pues lastimosamente ya fallecieron. Ya fallecieron. ¿Y usted, doctor? Arriba de 80, los dos. Los dos, igual que los míos, arriba de 80 los dos. ¿Y usted, doctora? Fallecieron ya. Ya fallecieron. Cuidemos a nuestros viejitos. ¿Sí? A la gente mayor, a la gente de 70 años, sobre todo, para arriba, cuidémosla. Cuidémosla. Sí. Tratemos de proteger a nuestros viejitos. Tratemos de protegerlos. Porque en esto debemos ser claros, son los más susceptibles y con riesgo a morir si se infectan de esta cepa, nuestros viejitos. Así es. Quizás este fin de semana mis papás, que creo que están viendo, ellos viven en el centro de Comayagüela, muy cerca de la policlínica del mercado San Isidro, se resisten a vivir con cualquiera de nosotros, quieren ser libres, soberanos, independientes. Sí, y les dije en broma y en serio el domingo, voy a comprar una cadena y un candado y les las voy a poner en la puerta porque no quiero que salgan y por lo menos hasta que esto se aclare, no se exponga. Sí. O sea, yo o cualquiera de mis hermanos les vamos a hacer los mandados al supermercado, cualquier cosa que necesitan. ¿Sí? No se expongan innecesariamente. A mi suegra, que es una fiel en la iglesia, no tiene que ir a la iglesia, además es diabética, hipertensa, arriba de 80 años. O sea, esos son los consejos prácticos que uno le da a las personas, o sea, no se exponga innecesariamente. Así es. Sí. Don Renato, y algo importante que hay que aclarar también, usted comentaba de las universidades y colegios. La Universidad Autónoma implementó hace la semana pasada un comité técnico institucional para la prevención del coronavirus y está activo y ahora creo que en esta semana, ya lo oportuno,
Esas van a convocar a todas las universidades privadas y públicas del país para hacer un cerco, ¿verdad? Y empezar a trabajar en esto. Y, como siempre, la información por los canales oficiales de las universidades, ¿verdad? Porque esta información, hay bastante desinformación y creemos nosotros de que lo importante es tener la información objetiva, creíble y científica, que es lo más importante. Sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial. Y estamos esperando una conexión con algún funcionario que nos diga si en efecto ya tienen monitoreado dónde están ubicados todos los pasajeros de esos vuelos que trajeron a las hondureñas que están contagiadas con el coronavirus. Si ya se dispersaron por Intibucá, por Lempira, por Tegucigalpa, por San Pedro Sula, por La Ceiba, por Roatán. Si ya los tienen localizados todos, si ya los están investigando, si ya comenzaron a hacerle pruebas de laboratorio a ellos y a sus familiares para ver a los alcances que pueda tener la presencia del coronavirus a través de estas personas. Eso es básico. Y yo sugeriría que la autoridad sea libre de informar, que esta vez no se esconda absolutamente nada para estar preparados. Solo quiero agregar algo con lo que decía de sus papás el doctor. Así estamos todos los que tenemos ya papás arriba de los 80 años. Sí. Así tiene que ser. Mis padres, cuidándolos. En la casa de mi pueblo, les gusta estar con todas las puertas abiertas. Sí. Cierren las puertas, pero no cierran las puertas porque ellos creen que si las cierran es que le están diciendo a los amigos, a los vecinos que no quieren que los visiten. No, papá, la gente va a entender, la gente va a entender. Ahí usted llega a las 2 de la tarde, las puertas abiertas. A las 11 de la mañana, las puertas abiertas. A las 10 de la noche, si no se han ido a dormir, las puertas abiertas. Primero me gusta porque hay seguridad. Eso indica que en el pueblo hay seguridad, ¿verdad? Sí. Hay seguridad. Pero en este momento hay que evitar hasta visitarnos, digo yo, hasta tanto no se aclare este asunto. Y acordémonos, Renato, nuestros adultos mayores así, y los niños con dengue. Y ahorita no nos olvidemos de dengue, porque llevamos 9 muertos en este año y cerca de 200 el año pasado. Entonces, ojo, que con los niños el dengue y con los adultos mayores el COVID. Entonces, tenemos que cuidar a toda la familia. Y algo práctico. Si no nos damos cuenta dónde están los pasajeros que acompañaban a estas 2 hondureñas, por eso mismo hay que prevenir, porque seguramente estos ya viajaron por toda la República, han estado con sus familias y uno no sabe si han contagiado a otras personas. Por eso mismo, evitemos inclusive ahora con la presencia del coronavirus, visitarnos, cada quien en su casa. Cada quien en su casa. Seamos preventivos, es lo que quiero decir. No es que nos volvamos ermitaños, no, seamos preventivos en este momento y sobre todo con nuestras personas, adultos mayores, con nuestros viejitos. Tratemos de aislarnos mientras no tengamos claridad en el panorama. La pausa y volvemos. Continuamos en Frente a Frente y le recordamos el tema del día. Y ahora con el coronavirus en nuestro patio nos toca ser prudentes, precavidos y obedientes a las sugerencias de la ciencia y las autoridades. Agradecemos también sus comentarios a través de nuestras redes sociales certificadas. J. Salinas comenta, imagine con cuántas personas entraron en contacto estas personas desde que abordaron el avión, sumado a que cuánto dinero ya está circulando porque estas personas tuvieron que hacer uso del dinero, por lo que sería una regla de parte de las autoridades exigir el gel de mano. Eva Patricia Flores, Renato, ya que hay 2 casos, ¿cómo se va a contrarrestar? Aparte de todo lo que se está recomendando para la prevención, ¿cuál va a ser el trabajo también de kinderes, escuelas, colegios, universidades y el magisterio, que creo que también debe hacer conciencia? En otro tuit comenta a los padres de familia a nivel de todos sus centros educativos. Este usuario también nos comenta, ¿qué hacemos en caso de sospechar tener la enfermedad? Nos vamos a un hospital. Considero lo correcto es aislarse en casa, pero ¿hay algún número donde llamar? Dejemos los hospitales para los más vulnerables. ¿Los laboratorios privados pueden hacer la prueba? Hace varias consultas este usuario en torno a esta... Dice este usuario, por irresponsabilidad. Paremos, Gabriela, para que aquí dé la respuesta el doctor Sierra. Bien, precisamente esa pregunta la considero muy importante porque
en un ataque de un brote epidémico, casi el 80% de los casos van a ser leves o asintomáticos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Porque hay mucho boom en cuanto a la respuesta hospitalaria, o sea, pero la realidad es que la gran mayoría de casos se van a presentar en las unidades de salud, tanto privadas como públicas. Entonces, precisamente, yo preparé una pequeño flujograma que lo compartí con la Sociedad Hondureña de Infecciosas, en la cual, o sea, si usted es un caso sospechoso por la definición que tiene la Secretaría de Salud, ya sea que venga de un país, que tenga conexión epidemiológica o contacto con un caso ya confirmado, etcétera, entonces usted ingresa a ese algoritmo. La pregunta siguiente es: ¿usted tiene signos y síntomas de una infección respiratoria aguda, sí o no? Si no tiene, lo que hay que hacer es llenar la ficha epidemiológica, reportarlo a la Secretaría de Salud, y ellos van a ser los encargados de darle seguimiento por 14 días. Ahora, si usted tiene cualquier signo, síntoma, que la doctora Paló ya le explicó, tos, fiebre, expectoración, malestar general, etcétera, la siguiente pregunta es: ¿qué grado de infección respiratoria aguda tengo? Que puede ser leve, moderada o severa. O sea, severa es ya cuando una persona, o sea, tiene signos claros de insuficiencia respiratoria, tiraje, retracción costal, pérdida de conciencia, o sea, elementos que realmente ameritan una referencia a un hospital designado. Pero si usted tiene una infección respiratoria leve, o sea, que puede ser como una gripe sencilla, sin mayores síntomas, o tal vez ya se sienta mal que ni siquiera quiere ir al trabajo y se acuesta, etcétera. Entonces eso está entre leve y moderado. Lo importante ahí, que usted debe de manejarse en casa, no vaya a su trabajo, use una mascarilla de inmediato. Tiene que manejarse en su casa, de preferencia en un espacio designado, o sea, donde solamente esa persona lo use. No comparta tiene que haber una persona en la familia designada que lo cuide. O sea, yo recomiendo que sea un joven, porque los jóvenes son los que menos riesgo tienen. O sea, no va a poner a cuidar a un viejito a un cuadro asintomático respiratorio porque lo pone en riesgo. Entonces usted pone a un joven a que lo cuide, que use mascarilla también. Y luego, importante, lo que la doctora Paloma está recordando, la persona debe de utilizar exclusivamente todo: toalla, artículos de comer, su cepillo de dientes, o sea, todo completamente, ¿va? No compartir cama. Y no compartir cama, por eso está aislado, ¿va? Y si tiene secreciones respiratorias y todo eso, no use una toalla para lavar, sino material desechable, etcétera, con las medidas de seguridad, y se disponen en una bolsa plástica que se amarra y se dispone de manera apropiada. O sea, esos son básicamente los cuidados ambulatorios. Muy bien. Y algo práctico: si está en la casa, si es una gripe leve, se queda en la casa. Usted empieza a sentir que se le dificulta respirar. Usted empieza a sentir que le duele el pecho para respirar y como que tuviera falta de aire. Esos son los síntomas de una neumonía. Váyase al hospital. Exacto. Pero por una gripe común y corriente no me duele el pecho, respiro tranquilamente, me da una temperatura que se me quita con acetaminofén, la fiebre, manéjesela con acetaminofén, tome bastantes líquidos. Ahí no necesito ir al hospital. Porque ¿qué pasa si la gente con cuadros leves se va al hospital? Cuando llegue el que de verdad lo ocupa, el que de verdad está delicado, no hay cupo. No hay cupo. Entonces necesitamos que los casos leves estén en la casa, pero si empieza a sentir eso, dificultad para respirar, le duele el pecho, se le hunde aquí, eso nosotros le llamamos retracción supraclavicular, se respira de esta forma, esos son los síntomas en que tendrá que ir al hospital, ¿verdad? Porque está presentando síntomas ya de una infección más grave. Y lo que usted dijo hace algunos minutos con los medicamentos para la presión arterial también ha generado muchas preguntas del público. Entre ellos Carlos H. Reyes, que me dice Carlos, ¿cuál es el componente del tratamiento de la hipertensión que debemos cambiar según la doctora Palou? Aquí todos le preguntamos a la doctora, los que tomamos pastillas para la presión arterial: doctora, fíjate que yo tomo Micardi Duo. Sí tiene ese componente. Pues ya le voy a decir al doctor, mire que la doctora Palou leyó que los médicos italianos dicen que hay medicamentos para la presión arterial con un componente. ¿Cómo se llama ese componente? Los IECA y los SARA-2, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de receptores de angiotensina 2. En esta publicación científica que salió ayer,
Lo que dice esta publicación es que es al menos controversial, porque pudieron ver que en China los hipertensos que se complicaron y en Europa los hipertensos que se complican estaban en tratamiento con este tipo de medicamentos. ¿Y qué pasa? Al tomar este tipo de medicamentos el organismo puede compensarse aumentando los receptores ECA2, los ECA2. Entonces, si yo tengo más receptor ECA2, tengo más ECA2, el virus tiene más lugares de donde pegarse en mis células del pulmón y en mis células cardíacas. Entonces, el artículo en mención dice, es al menos controversial. El artículo no les dice cambia a todos, pero le dice, es al menos controversial. La evidencia científica nos está señalando esto. Yo tomo un ARA2, yo soy hipertensa, tomo un ARA2, pero me voy a cambiar después de leer esa publicación. ¿Me va a cambiar? Sí, ¿El Micardis tiene ARA2? Sí, tiene ARA2. ¿El Norasbac? No tiene ARA2. ¿Y el SIAC? Todas las tomo yo. No, ese no. Entonces, todo depende, ¿verdad? Porque mire, ¿qué pasa? Vaya, me voy a poner de ejemplo, que no debe ponerse, pero yo tengo 67 años de edad. Una mujer joven todavía. Soy hipertensa y tomo un ARA2 y estoy en la línea frontal de atención de pacientes. Infectóloga. Y soy infectóloga. Veo pacientes todos los días. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarme mi ARA2. Después de leer ese artículo me lo voy a cambiar. Y usar mascarilla al atender pacientes. Ya, desde ya, los médicos que estamos viendo pacientes todos los días, yo no sé cuando estoy en mi clínica si la persona que me está esperando afuera llega por un cuadro respiratorio o no. Mire, si usted va a una clínica y va con un cuadro respiratorio, póngase mascarilla. ¿Por qué? Por los demás pacientes que van a estar a la par suya. Nosotros los médicos estamos en nuestro consultorio, pongámonos mascarilla. No sabemos si el siguiente paciente que vamos a ver va a entrar con un cuadro respiratorio. Como dicen que están en casa las mascarillas, uno se puede poner un pañuelo, ¿va? Que lo proteja o no. Aquí es N95. Entonces, los médicos en los hospitales, todos los que damos consulta en hospitales públicos o privados, usemos mascarillas. Si no hay suficientes N95, es un problema realmente, ¿verdad? Porque lo adecuado es la N95. No hay por lo menos mascarillas quirúrgicas al paciente. Entra un paciente tosiendo a su clínica, póngale ahí nomás la mascarilla al paciente. ¿Para qué? Para evitar que cuando tosa y estornude los virus salgan hacia afuera. Ambos médicos nos estaban diciendo hace algunos minutos en una pausa comercial que ellos recomiendan que todos los eventos públicos programados para Honduras en los próximos días se suspendan. Se suspendan. Sí. Definitivamente. Se suspenden. Guatemala no tiene casos reportados y ya los suspendió. Eventos deportivos, es decir, con celebraciones religiosas, procesiones, todo eso. ¿Usted recomienda inclusive que las procesiones de Semana Santa sean suspendidas? Un llamado a la iglesia para que siga las recomendaciones técnicas del SINAGER y del personal técnico de la Secretaría de Salud y del Colegio Médico para ver las decisiones que vamos a tomar en función del bienestar de la población. Sí. Así es. Hay conciertos este fin de semana, dice, de algunos artistas mexicanos. Yo lo suspendería, ¿verdad? Porque ¿con cuántas personas entraron en contacto los que iban en el avión con los dos casos? ¿Con cuántas personas entraron en contacto los casos per se? ¿Y cuántas de esas personas van a ir al concierto? ¿Y a cuántos metros de distancia va a estar una persona y otra dentro del concierto? ¿Vamos a poder controlar eso? No. Si no vamos a poder controlar eso, suspendamos el concierto. Y en esos conciertos a la gente le gusta estar apiñada, alcoholizada, fumando, ahí sí que es la fórmula completa para contagiarse. El clásico Olimpia Motagua, creo que... el Olimpia Motagua también es el domingo, ¿verdad? Sábado. Hay que considerarlo. No sé. Bueno, yo no quiero afectar negocios, ¿verdad? Pero no quiero afectar rentabilidades, pero la salud... China y Europa nos están mostrando que cuando se trata de la salud de las personas, prima más la salud que los eventos que implican concentración de personas. O se juegan a estadios vacíos o no se hacen, así de simple. Así es. Y el problema, como no sabemos cómo se dispersaron los que venían acompañando en esos vuelos de España y Suiza, que entraron por Toncontín y por el Vidal Morales, a las dos personas contagiadas, mejor es tener precaución en este instante. Muy bien, vamos a la pausa. Y enseguida, los entomólogos.
Cuánta epidemia en este momento, ¿verdad? Sí. Cuántas epidemias. Y los entomólogos también tienen su versión científica sobre lo que nos está pasando. Y al final se supo de qué animal fue que el ser humano se contagió con la cepa esta del coronavirus. Parece que fue el pangolín como huésped. El pangolín. Murciélago, pangolín, ser humano. Muy bien, volveremos con estos dos profesionales egresados de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Son biólogos, a menos que en un minuto tenga otro consejo nuestro psicólogo don Felipe Pineda para toda la población y luego la pausa comercial. Bien, en primera instancia, seguir las mismas recomendaciones que hemos estado. El tema, y ahora con el coronavirus en nuestro patio nos toca ser prudentes, precavidos y obedientes a las sugerencias de la ciencia y las autoridades. Continuamos leyendo sus mensajes, preguntas y sugerencias a través de nuestras redes sociales Frente a Frente HN, que son muchas por cierto. Lucas Ardón Cuello dice: creo que ha estado haciendo una excelente campaña para poder manejar esta enfermedad, solo queda que todos pongamos de nuestra parte. Inesita de Soto: aquí solo Dios con nosotros, hagamos nuestra parte con las medidas de higiene. Anilú: los buses son una aglomeración de personas, se llenan y prácticamente uno se respira sobre otros. ¿Cómo mejorar eso? Ezequiel Baquedano: ¿qué sugerir a las personas que por primera vez viajan a Europa? En los próximos días, ¿los dejarán entrar? Un consejo para no perder el costo de un viaje tan caro. Si no es tan necesario el viaje, que no viaje. Esa es la recomendación del CDC. Si no es el de aquí que va a ir a infectar, probablemente, sino que de allá va a venir infectado uno. Yo estoy con una organización internacional, ya me cancelaron dos. ¿Cancelaron el viaje? Virtuales. ¿A dónde? ¿A Europa? Virtuales. Uno a Londres, sí, y otro a África. Bueno, habrá tiempo para recuperar eso. Bien, continuamos leyendo sus mensajes. Samuel García nos dice: es lamentable que en estos momentos se encuentren agotados insumos necesarios como el gel de mano, mascarillas, toallas desinfectantes, etcétera. Luego, cuando hay disponibilidad, los precios se van altos aprovechándose de las circunstancias. Se debe regular esto. Esta cuenta indica el gobierno es totalmente irresponsable en el manejo de esto. Hace semanas debieron cerrar fronteras y cancelar eventos. Por otro lado, manejan una campaña falsa de estar preparados. Lo utilizan como excusa para desviar fondos a manos inescrupulosas. Eva Patricia comenta: buen día Renato y todo el panel que tiene hoy en su programa. Ante esta pandemia de esta magnitud, me imagino que el gobierno central y salud pública ya se equipó bien ante esta crisis de epidemia y sobre todo las recomendaciones que se están dando. Estos son algunos de los mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales @Frente a Frente HN, comentando el tema de hoy. Y ahora que con el coronavirus en nuestro patio nos toca ser prudentes, precavidos y obedientes a las sugerencias de la ciencia y las autoridades. David Martínez es docente de la Escuela de Biología de nuestra Universidad Autónoma. Él es microbiólogo. Carla Cantarero es la coordinadora del Museo de Entomología de la Universidad Autónoma e investigadora de la Escuela de Biología. Ya les decía que el doctor Manuel Sierra es máster en epidemiología, en salud global y enfermedades tropicales. ¿Cuáles son las preguntas básicas, doctor, que usted le formularía a los entomólogos en estos días de epidemias y pandemias en el mundo? Bien, comentaba en el intermedio que Honduras enfrenta serios problemas de salud pública producidos y transmitidos por vectores. O sea, desde hace muchos años lidiamos con la malaria, que es transmitida por un mosquito que es el Anófeles, que tiene varios ecosistemas y varias subespecies. Lidiamos con la enfermedad de Chagas, que es transmitida por triatominios, o sea, uno es la chinche picuda, la triatoma dimidiata y Rhodius prolixus. Lidiamos con las leishmaniasis, que son un montón de enfermedades y que básicamente es transmitida por una mosca, que es la lutzomía. Y desde hace unos 5 o 6 años enfrentamos epidemias de arbovirosis, porque ahora son las arbovirosis, donde está dengue, chikungunya, zika, mayaro, fiebre amarilla, transmitida por otros dos mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Y uno de los talones de Aquiles que siempre hemos tenido en el país
y que América Latina la comparte, o sea, porque no solamente en Honduras, sino también estas epidemias de arbovirosis demostraron la fragilidad que tiene América Latina en el tema de entomología médica, que somos sumamente débiles y no sé cómo podemos enfrentar a un enemigo vivo como son los insectos, con diferentes especies, diferentes ecosistemas y seguir teniendo esa debilidad técnica. Por lo tanto, le felicito a que tenga esta iniciativa, porque detrás del dengue el problema principal es el vector transmisor. O sea, que se adapta y coexiste con los espacios humanos. Yo comparo a la Aedes como un perro labrador, que le fascina estar con los seres humanos, le encanta estar acercándose, que usted lo sobe. Si usted tiene animales en su casa y usted toma una muestra del abdomen del insecto, de la hembra, el 95% se alimenta de seres humanos, no le gusta la sangre de perro, de gallina, nada más no le gustan los seres humanos, vive con los seres humanos y disfruta a los seres humanos, y los seres humanos le propiciamos los espacios donde él crece. Ok, y esa es la pregunta con que comienzo. Como que hemos perdido el control sobre esos vectores que nos provocan varias enfermedades, licenciada Carla Cantarero. Principalmente se ha perdido porque ahorita estamos tan preocupados por el coronavirus que yo creo que hemos dejado al lado a estas enfermedades que también están causando gran porcentaje de muerte. ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita con el desabastecimiento de agua, la gente cada vez está acumulando más agua, tenemos baldes, toneles, pilas, y estamos tratando de cuidar esa cantidad, poquita agua que tenemos, y eso hace de que tengamos más reservorios para todo lo que es el estado larval del zancudo. Y después viene el estado adulto, que es el que, como dice el doctor, lo que más le gusta es estar con el ser humano. ¿Por qué? Ellos necesitan sangre para poder producir sus huevos. Si no viene y nos pica, no va a poder producir sus huevos. Entonces, creo que hemos dejado de lado todas esas cosas que podemos hacer para controlar al vector. Aquí no podemos hacer otra cosa que controlarlo. ¿Con qué medidas? Hay varias medidas. Podríamos estar controlando, tapando todos estos recipientes de agua, utilizar organismos como controladores biológicos, tener el césped también al ras, porque son lugares donde ellos también se esconden. Por ejemplo, los peces. Pequeños peces como los guppies, que ahora son tan comunes en nuestra casa, que tengamos una pecera. Se puede tener, en este caso, 3 organismos de eso en una pila, que no le afecta para nada, en este caso, lo que es el agua que viene del Sana, ni nada de eso, por el cloro, no le afecta. Y si mueren, pues hay que estarlos cambiando. Pero es una de las medidas que a veces podría ser muy fácil para poder controlar lo que son los vectores. Como usted decía antes, ¿qué está pasando con el cambio climático? Hace de que muchas especies ya también estén en peligro de extinción, como son las ranas, que en muchos momentos se ha hablado que son organismos que pueden ayudarnos a controlar las poblaciones. Pero de insectos. Las poblaciones de insectos, y no solamente a Aedes, sino en general, porque ellos se alimentan de cualquier insecto que también puede causarnos otras enfermedades. Y tenemos menos ranas ahora, ¿verdad? Y tenemos menos, ¿por qué? Porque también tenemos mayores contaminantes, los ríos están contaminados, cada vez más plaguicidas, y eso hace que esas poblaciones vayan bajando. Además, las sequías hace de que también esas temperaturas, ¿verdad?, sean más intensas y se vean afectados estos organismos. Yo tengo años de no ver una rana. Sí, es muy y no es porque paso aquí en la ciudad. Tengo años de no ver un sapo. Y usted antes iba a los pueblos y la gente más bien las andaba en sacos, porque hasta se exportaban, en este caso, para poderlas, para alimento. Pero ahora cada vez es menos la cantidad de estos organismos. ¿Se acuerdan de aquella frasecita rural? Toma tu mujer, Yo no sé, pero yo crecí creciendo con esa frasecita de mi abuelo. Como imitando a los sapos. Toma tu mujer, algo así. Siempre han habido insectos, siempre hubo insectos. Pero ahora como que proliferan los malos, los que transmiten enfermedades, y los que necesitamos que se coman a los insectos, que los tenemos en demasía, parece que desaparecen. Yo no sé, es la percepción que tengo, busco, leo sobre eso. ¿Qué está ocurriendo? Correcto. Sí, es que es correcto. En realidad el problema es ecosistémico. Así es. Y esto se entiende de la siguiente manera.
en muchos países del mundo se han aplicado programas de control integral de vectores que incluye medidas o métodos para lograr que las poblaciones de esos insectos o de esos organismos disminuya, y se ha hecho utilizando una serie de medidas en conjunto. Entonces, el problema que hemos tenido, por ejemplo, en Honduras y en otras regiones o en otros países aquí de la región, es que por 30 años y un poco más incluso, se han estado utilizando como principales medidas de control de estos insectos controles químicos. Los controles químicos son efectivos siempre y cuando las poblaciones de los insectos sean susceptibles. Pero entonces, después de 30 años de estar usando los mismos químicos, se da un fenómeno que es un fenómeno natural en los insectos, como en cualquier otro ser vivo, que es la aparición de mecanismos de evasión o de resistencia a esos controles. Eso es algo natural. Todos los seres vivos estamos programados para sobrevivir y buscamos la manera de sobrevivir. Claro. Entonces, los mosquitos, en este caso, que transmiten dengue y otras enfermedades, otras arbovirosis, han estado sometidos a la misma presión por más de 30 años, a los mismos productos químicos, las mismas dosis. Entonces, en este momento ya se volvieron resistentes. Y para lograr que esas poblaciones de mosquitos que son resistentes disminuyan, ya no hay que usar las mismas cosas. Y no solamente productos químicos, que es cierto, son efectivos y se van a seguir utilizando, pero hay que utilizarlos de una manera más racional, hay que utilizarlos bajo un análisis de su efectividad en relación al tiempo y utilizar otras estrategias, controles biológicos, como lo dijo la licenciada Carla, controles físicos, educación, y todo eso al mismo tiempo. No son medidas aisladas, son medidas que en conjunto forman un plan de acción, un plan estratégico, un plan integral de control, que incluye no solamente mosquitos que transmiten enfermedades como dengue, sino también incluye las chinches que mencionaba el doctor, incluye pulgas, incluye garrapatas, que incluye todos aquellos organismos que pueden ser vectores de una enfermedad. Entonces, mientras no adoptemos un método o un enfoque ecosistémico que incluye proteger las áreas verdes, mantener las áreas verdes, las áreas naturales, conservar las áreas verdes al interior de las ciudades, en donde hay control o controladores naturales de esos insectos. Porque el uso de químicos es lo más preocupante, porque hace que todas las poblaciones de esos controladores biológicos disminuyan. Y por eso es que aumentan las plagas. Y así es como surge una plaga. Que por el uso de tanto agroquímico, empezaron a formarse de ser plagas, en este caso secundarias, que eran sin importancia, se volvieron en plagas mayores porque no hay quien las controle. Ok, estoy comprendiendo. Sí. Y se están extinguiendo los controladores naturales por efecto del cambio climático, que están perdiendo su hábitat. Y los químicos. Y no hay que decir solamente el cambio climático, por las cosas que hacemos nosotros. Porque principalmente al destruir el bosque, al usar más químicos, al contaminar las fuentes de agua, todo eso hace de que los controladores biológicos disminuyan y los insectos, que tienen una plasticidad genética enorme, fácilmente se adaptan a cambios de temperatura, a cambios de humedad, a sequía. O sea, si está seco, pues entonces ya crea las condiciones para soportar la sequía. Si está húmedo, pues también las condiciones. Entonces, esa plasticidad genética hace de que ellos aumenten y se adapten fácilmente. Entonces, por eso dice usted, hay más plagas que controladores, que esas condiciones que mantienen a esas poblaciones bajas. Bueno, menos sapos, menos ranas, es decir, aunque nos reviente ver un sapo o una rana, todos crecimos temiéndole a los sapos y a las ranas. Yo un sapo yo no lo podía ver,
Pero en cambio conocí gente que era amigable con los sapos. Una abuela mía agarraba los sapos y parecía que tenía un bebé de meses. Cómo los acariciaba para meterle miedo a uno. Uno en los humedales, en los pueblos, cómo miraba sapos hace algunas décadas, ranas. Pero todos esos controladores naturales, por efecto de todo lo que dicen nuestros panelistas aquí, han ido desapareciendo. Entonces las plagas proliferan, se vuelven resistentes a los químicos y, bueno, miren cuánto tenemos con el dengue. 16 meses y no hemos podido controlar al mosquito que transmite, que es vector del dengue. Licenciado. Sí, Aedes aegypti principalmente, porque también hay otras especies que pueden transmitir dengue que están presentes en el país, como Aedes albopictus, pero Aedes aegypti sigue siendo como el principal vector, y no solamente en Honduras, en todo el mundo en realidad. Y quiero hacer énfasis en algo que dijo la licenciada Carla, y es que fíjese que el término plaga en la naturaleza no existe. ¿Sí? En la naturaleza no hay plagas humano, precisamente porque hay controles naturales que evitan que eso ocurra. Sí. Entonces, yo quiero hacer énfasis en esto realmente porque es algo importantísimo. Lo veníamos diciendo con la epidemia de Zika que se dio en 2017, el doctor lo puede saber acá, que mientras no cambiemos el enfoque de control, mientras no adoptemos un programa integral de control de vectores, los problemas se van a agravar más. Mientras no manejemos el ecosistema dentro de la ciudad, en los alrededores de la ciudad y fuera de la ciudad, en las áreas protegidas, en las cuencas hidrográficas, mientras no manejemos ese ecosistema para tratar de que haya un equilibrio o permitir el equilibrio en esos ambientes, problemas como problemas vectoriales, vamos a seguir teniéndolos. Y algo importante es que parte de ese enfoque ecosistémico, parte de ese plan estratégico integral de control de vectores, incluye un monitoreo continuo, es un monitoreo todo el año, no es solamente en los meses que llueve más y dejar por fuera los meses secos, no, es un control todo el año. Nosotros proponíamos en 2017, cuando ocurrió el problema del Zika, que era necesario que se instalaran en diferentes partes del país ciertos laboratorios, podríamos decirlo, insectarios, que hacen un control, que hacen un monitoreo continuo, mes a mes, utilizando, por ejemplo, bioensayos de dosis-respuesta, que eso es una forma de, por ejemplo, si se aplica un químico, usted debe de medir si el químico está siendo efectivo, cuáles son los resultados que se obtienen en la población que usted está queriendo controlar, si hay mortalidades suficientes, adecuadas para disminuir las poblaciones, y eso se hace a través de ese tipo de procedimientos, por ejemplo. Y en esos ensayos se llaman dosis-respuesta porque usted aplica una cierta dosis de insecticida o de un control, que puede ser un control biológico, y en un determinado tiempo usted mide la respuesta. Luego hay que evaluar la respuesta. Si la respuesta está en los rangos que uno esperaba, puede continuarse con esa medida, pero si realmente no llega a los rangos adecuados, se tiene que pensar en otra medida. Y en esos planes de control de vectores se utilizan muchas medidas, precisamente por eso, porque en algún momento, cíclicamente, algunas estrategias van a dejar de funcionar y otras habrá que implementarlas. Sí, yo creo que algo importante es que el Aedes, su distribución se ha ido ampliando cada vez más. Antes se hablaba de que solamente lo podíamos encontrar, digamos, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Ahora, en este caso, se ha ido encontrando hasta más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cada vez la distribución va siendo mayor y se va adaptando más a todas las condiciones de nuestras casas. Entonces, eso hace de que no sea tan fácil que lo podamos controlar. Entonces, ahí es donde viene la parte de cada uno de nosotros. Esas medidas que también se están hablando para coronavirus, también tiene que ponerse un plan para poder, en este caso, controlar lo que es el dengue en nuestras casas. Y esto nos lleva a la necesidad de agua. Porque no hay agua, se guarda en toneles y aumenta la población de Aedes aegypti. Si no hay agua suficiente, tampoco se pueden tomar las medidas de lavado de manos que van a ayudar a prevenir coronavirus. Pero no sé por qué nos fascina quemar nuestros bosques
sobre todo en verano, y terminar con fuentes de agua. Entonces tenemos que como población cambiar ese tipo de actitud, buscar cómo controlar los incendios forestales. El Estado tiene ahorita un gran reto con ver cómo resuelve el problema del agua. No pueden haber hospitales sin agua ahorita, ¿verdad? Eso es algo que incrementa todas las enfermedades, porque creo, no solamente una. todo, ¿verdad? Entonces el problema del agua, si usted se fija ahorita, es un problema que tiene mucho que ver con salud, ¿verdad? El cuidado de las fuentes de agua, el cuidado de ecosistemas, porque somos un país tropical, somos un país tercermundista y tenemos una serie de enfermedades transmitidas por vectores que tienen mucho que ver con estos temas. Imagínense en una casa donde de repente tiene una pila y está llena de larva, la gente no va a botar el agua para decir voy a lavar la pila porque está llena de larva, porque lo ocupe, porque de repente llega hasta el siguiente mes. Sí, y eso pasa en Honduras. Así es. Bueno, en estas condiciones que hoy he escuchado aquí, qué bueno sería perderse unos 2 meses. Irse a Groenlandia, Groenlandia es el único que no tiene coronavirus. Una hamaca ahí entre 2 árboles, pero no puede ser posible eso porque hay que trabajar, hay que generar recursos para llevar frijolitos. Hay que darle el conocimiento a la sociedad y al Estado que sirva y que ayude para que en casos como este mitigar un poco los efectos de la propagación del coronavirus. Es difícil, en otras palabras, escudarse, esconderse. Una realidad que nos involucra a todos a trabajar cada quien desde su trinchera, licenciado Pineda, ¿verdad? Y no solo desde nuestra trinchera, sino que unirnos todos. También, ser solidarios. Porque son solidarios, ser amigos, ser compañeros, ayudarnos unos a otros, olvidarnos de las rencillas políticas, rencillas de partidos de fútbol, etcétera. Esto es que algo nos va a afectar a todos y nos está afectando a todos. No solamente en la parte de salud física, sino que en la salud mental. Tantos problemas que nosotros tenemos a nivel de violencia, de acoso sexual, tenemos de violencia doméstica, de suicidios, etcétera. Hay infinidad de factores que están incidiendo en nuestra salud. Pero ¿cuál es el mejor mecanismo que podemos hacer para todo este tipo de enfermedades? La prevención y llevar las indicaciones que los expertos, en este caso del coronavirus, nos están diciendo a través de los medios oportunos y eficientes y objetivos en los cuales nos están pasando la información necesaria. ¿Qué podemos hacer? Ya conocemos acerca de la enfermedad, ya sabemos también cómo podemos evitar el contacto de esta enfermedad, sabemos también de que tenemos debilidades, ¿verdad? Pero también tenemos fortalezas. ¿Y esas fortalezas cuáles son? Que nosotros tenemos la capacidad de respuesta. El hondureño tiene una capacidad de respuesta bastante alta, ¿verdad? Que en todo momento, si sucede una tragedia, pues la mayor parte ahí estamos presentes. Y esto pues es para que nos unamos todos, colegios profesionales, ONG, iglesias, equipos de fútbol, toda la comunidad nacional, universidades, ¿verdad? Todo, colegios, escuelas, Ministerio de Salud. Increíblemente tenemos la capacidad para poder nosotros contrarrestar esto. No lo tenemos, pero sí tenemos las habilidades, que eso es lo más importante. Y si las ponemos en práctica, si hacemos las medidas de prevención, creemos que podemos eliminar ciertos factores de riesgo. Bueno, y aquí en esa solidaridad sigue dando consulta gratis la doctora Palou con estos de esos componentes de los medicamentos de la presión arterial que según leyó ella, algunos hay que dejarlos por un tiempo. Vamos a la última pausa, estamos en la recta final, venimos con los comentarios ya adicionales de nuestros panelistas. En la recta final de Frente a Frente nos trasladamos a Facebook a leer sus comentarios. Susana Carolina Ortiz nos dice: Renato, ¿cómo no vamos a entrar en pánico si el sistema de salud aquí en Honduras es tan precario? En lo personal no tengo seguro social y no tengo trabajo. ¿Qué me queda ir al Mario Catarino Rivas? Estamos muy mal en salud. Este gobierno no ha hecho nada. Fidel David Díaz, muy buen día. ¿Y qué decir acaso de nuestros aeropuertos? Llevan a cabo esas fumigaciones preventivas que podemos apreciar en otros países. Esto del COVID-19 será toda una lección, sobre todo lamentable para nuestros países que hemos permitido la tanta corrupción y no alcanzado el vernos el uno al otro como debe ser, a cuidarnos y a reflexionar.
Rolando Bustillo, a estas alturas, haber ocultado esta información de los 2 primeros sospechosos permitió que el virus pudiese propagarse, puesto que no vi que los demás pasajeros de los aviones fueron puestos en cuarentena. El virus tiene un periodo de incubación de 10 a 15 días, sin olvidar que ni respiradores artificiales hay en los hospitales públicos. Las mascarillas desde ya días las están vendiendo sobrevaloradas, una total irresponsabilidad de parte de las autoridades. Mercy Guerra, en todos los aeropuertos deben reforzar la seguridad. 2 conocidos míos entraron en diferentes vuelos con fiebre, nadie las revisó, nadie se aseguró de que no fuera coronavirus. En el caso de ambas no lo era, pero no hubo una detención en esos síntomas. La pregunta, ¿cuántas personas entran así? ¿Tendremos más casos de coronavirus sin saber? Esos son algunos de sus mensajes de consultas y sugerencias. Y no somos irresponsables. Que hay más casos, ya ni lo dude, ¿verdad? Que hay más casos. Sí los hay. Bueno, los últimos mensajes y ahora sí retornamos para el comentario final breve de cada uno de nuestros panelistas. Gracias por sus participaciones. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Me dice la producción que solo venga a despedir, pero es que es bien difícil, Carlos, solo despedir así. Déjame 15 segundos para cada uno de nuestros panelistas. Voy a comenzar con el licenciado David Martínez. Bueno, de antemano gracias por la invitación, creo que fue muy oportuna. Bueno, de mi parte solamente aclarar y reiterar que mientras nuestro país no apliquemos medidas integrales de control de vectores, no vamos a mejorar las condiciones de epidemias y de brotes de enfermedades transmitidas por estos insectos. Y eso también es una exhortación al gobierno, al Estado, a las autoridades que consideren muy seriamente las recomendaciones que damos en la academia, porque estamos estudiando esto y la necesidad de controlar al menor tiempo posible para evitar mayores problemas. Muchas gracias, David. Mira que lo que usted dijo me provocó hacerle una pregunta a la doctora Elsa Palou, porque tiene que haber un reenfoque sanitario en el país. Si usted volviese a ser ministra, yo sé que a usted ni Dios quiera. No le interesa. Ni Dios quiera. Pero nunca se sabe. ¿Qué ajustes en función de esos comentarios haría en la Secretaría de Salud? Tendría que tener un entomólogo dentro de la Secretaría para empezar y haría reuniones con la academia para tomar las decisiones de control de vectores necesarias. Miren, la salud en Honduras, así como están las cosas planteadas, las políticas deben construirse con ciencia, definitivamente. Así es. Deben construirse con ciencia y con todos los enfoques. No digamos la salud emocional, para no dejar excluido aquí al licenciado Pineda. Así es, cada día los presupuestos de salud mental escasean. Sí, así es. Así es. Sí. Cada día estamos quitándonos la vida. Así es. Con más regularidad. Comentario final, licenciada. Bueno, primero agradecer por la invitación, pero lo más importante es que estamos con una nueva epidemia, digámoslo así, pero que no dejemos a un lado el dengue. Sí. Que sigamos teniendo mucho cuidado, tomando las precauciones para evitar que estas poblaciones de vectores sigan aumentando más. Entonces, que no lo dejemos a un lado solamente porque se está hablando más del coronavirus, porque también el dengue mata y está matando más en este momento que el coronavirus. Entonces, que empecemos a ver cómo controlar en nuestras casas al vector, desde tapar en este caso las pilas, los botes, los floreros, estarlos viendo, o utilizar esos controladores biológicos que podemos empezar a hacerlo. Entonces, que tengamos mucho cuidado, pero tomando medidas también, tanto para dengue como para coronavirus. Así es. Doctor Manuel Sierra. Yo quiero dejar a la audiencia con una frase del poeta mexicano Amado Nervo en su poema famoso Vida, estamos en paz. Él decía que me he dado cuenta al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Es lo que los sociólogos llaman como el locus de control, que es la capacidad que usted tiene de reconocer que usted es el principal protagonista de lo que sucede alrededor de su vida. El problema de dengue es la falta de concientización de los hogares, de las familias, de que está en sus manos el control de los criaderos domiciliarios.
Tenemos el coronavirus ya en el país, entonces de nosotros depende si seguimos las recomendaciones, el cuidado de la salud, descanse, tenga una buena nutrición, a los adultos mayores de 50 años o más no se expongan innecesariamente y dependiendo de las recomendaciones técnicas, entonces vamos a ver cómo algunos eventos públicos o incluso instituciones académicas por órdenes superiores van a tener que ser cerradas. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel Sierra, muchas gracias, doctora Palou, muchas gracias, licenciado Felipe Pineda, y también a los entomólogos Carla Cantarero y David Martínez. ¿Se quedó con el impulso usted para decir es que yo quería mensaje? decir algo. En mi último mensaje quiero que sea positivo. Ya sabemos qué hacer, hagámoslo. De esta vamos a salir, igual que salimos de tantas cosas en Honduras, de H1N1, de dengue chica, Zika, chikungunya, del MIT. De esta vamos a salir, sabemos qué tenemos que hacer, por favor hagámoslo. Miren lo que quiso decir la doctora. Vamos a salir como Estado, sí, pero algunos nos vamos a quedar en el camino. Si no es por dengue, es por coronavirus. Por eso hay que cuidarnos. Por eso hay que cuidarnos. Sí. Solo mire, me estaba fijando en este momento, cómo está impregnada de gotitas salivales la pantalla de esta tableta. Y va a venir su asistente a tocarla. Va a venir Katia Machado, la va a agarrar, y si no se lava las manos, sin guantes, y algún virus hay ahí, se contagia. Por favor, cuidémonos. Y mi último mensaje es, sobre todo con los viejitos, con nuestros adultos mayores, con nuestros padres, con nuestros abuelos. No se expongan. Protejámoslos, que no se expongan. A los papás del doctor Manuel Sierra tienen que hacerle caso a lo que les dice. Lo que les dice el doctor a ellos. Y me disculpa que me involucre en su familia, pero igual el mensaje va para mis papás también, para mi mamá, para todos nuestros padres. Sí, correcto. Cuidemos a nuestros adultos mayores, protejámonos. Evitemos esas aglomeraciones en este momento. A todos, muchas gracias, buenos días.